Juan Pablo II, un papa que cambió el rumbo de la historia. Nacido en la humilde Wadowice, Polonia, Karol Wojtyła ascendió para liderar la Iglesia Católica durante un periodo de cambio radical. Su historia es una de fe inquebrantable, resistencia valiente y compasión sin límites. Desde las sombras del comunismo hasta el escenario mundial, Juan Pablo II cautivó corazones e inspiró a millones con su mensaje de esperanza y amor. Hoy, recordamos su vida extraordinaria y exploramos el profundo impacto que su papado ha tenido en el mundo. Únete a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje para descubrir la historia completa de Juan Pablo II, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la santidad. Si esta historia te inspira, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte tu opinión sobre el legado de Juan Pablo II en los comentarios. Karol Józef Wojtyła nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Era el menor de 3 hermanos, hijo de Karol Wojtyła, un oficial del ejército, y Emilia Kaczorowska. Desde muy joven, Karol demostró una inteligencia excepcional y una profunda devoción religiosa. Su madre, una mujer muy creyente, le inculcó un amor incondicional por la Virgen María. Asistió a la escuela primaria local, donde sobresalió en sus estudios y mostró un talento natural para los idiomas. En 1929, la tragedia golpeó a la familia Wojtyła con la muerte de Emilia. Después de terminar la escuela primaria, Karol se mudó con su padre y su hermano a Cracovia para continuar sus estudios. La llegada a Cracovia significó un nuevo capítulo en la vida de Karol, pero también coincidió con uno de los momentos más oscuros de la historia europea. En 1938, su hermano Edmund, un joven médico, murió trágicamente a causa de la escarlatina que contrajo de un paciente. En 1939, la Alemania nazi invadió Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. La universidad cerró, y Karol se vio obligado a trabajar en una cantera y luego en una fábrica de productos químicos para sobrevivir y evitar ser deportado a Alemania. A pesar de las dificultades y el dolor que lo rodeaban, Karol nunca perdió la fe. Fue durante estos años sombríos que Karol descubrió su vocación al sacerdocio. La Segunda Guerra Mundial, con su rastro de horror y devastación, forjó en Karol Wojtyła una profunda convicción: debía dedicar su vida al servicio de Dios y de su gente. En 1942, en la clandestinidad impuesta por la ocupación nazi, Karol comenzó su formación en el seminario secreto del cardenal Sapieha. La amenaza de la Gestapo, las carencias materiales y la incertidumbre del futuro marcaron aquellos años de aprendizaje. En 1946, con la guerra terminada pero Polonia bajo el yugo comunista, Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote en la Catedral de Wawel, en Cracovia. Como joven sacerdote, Karol se entregó con pasión a su ministerio, trabajando con jóvenes universitarios, guiándolos espiritualmente y alentando su resistencia al adoctrinamiento comunista. Su carisma, inteligencia y cercanía lo convirtieron en un referente para la juventud polaca. En la Polonia de posguerra, el régimen comunista impuso un sistema represivo que buscaba controlar todos los aspectos de la vida, incluyendo la religión. Frente a la opresión, Karol Wojtyła, ya como obispo auxiliar de Cracovia, lideró una resistencia pacífica pero firme. Promovió la cultura, la educación religiosa y la defensa de los derechos humanos, utilizando la palabra y la acción como armas contra el totalitarismo. Sus sermones, llenos de significado y esperanza, se convirtieron en un faro para los polacos que veían en él un defensor incansable de su fe y su libertad. Wojtyła comprendía que la lucha contra el comunismo no era solo política, sino también espiritual. Organizó peregrinaciones masivas, impulsó la construcción de nuevas iglesias y utilizó el teatro y la música como medios para transmitir valores cristianos y mantener viva la llama de la esperanza. A pesar de la constante vigilancia y el acoso del régimen, Karol Wojtyła desarrolló una intensa labor pastoral como arzobispo de Cracovia a partir de 1964. Su prioridad,
mantener viva la llama de la fe en un contexto adverso. Promovió la formación de jóvenes sacerdotes, consciente de la importancia de una nueva generación de líderes religiosos que guiaran a la Iglesia polaca en tiempos difíciles. Supo combinar la tradición con una visión renovada de la Iglesia, abierta al diálogo con el mundo moderno. Su participación en el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, fue crucial para la renovación de la Iglesia católica. Wojtyła abogó por una Iglesia más cercana al hombre contemporáneo, comprometida con la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Agosto de 1978. La Iglesia católica se encontraba de luto tras la repentina muerte del Papa Pablo VI. Entre los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina, la figura del cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, despertaba un interés creciente. Su inteligencia, su valentía frente al comunismo y su profunda espiritualidad lo convertían en un candidato atractivo para muchos. Sin embargo, la elección de un papa no italiano, y además proveniente de un país bajo el dominio soviético, parecía algo muy difícil. El 16 de octubre de 1978, después de varios días de deliberación, una fumata blanca anunció al mundo la elección del nuevo papa. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el cardenal Pericle Felici pronunció las palabras que cambiarían la historia de la Iglesia católica: Habemus Papam. El nuevo pontífice era Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, que tomaría el nombre de Juan Pablo II. La multitud reunida en la plaza de San Pedro estalló en una ovación. Un papa polaco, el primero en la historia, era elegido para liderar la Iglesia católica en un momento de grandes desafíos. Desde el primer instante, Juan Pablo II cautivó al mundo con su carisma, su calidez humana y su mensaje de esperanza. Su elección tuvo un impacto inmediato en el bloque comunista. El papado de Juan Pablo II comenzó con un objetivo claro: renovar la Iglesia católica y acercarla al hombre de hoy. Para lograrlo, impulsó una intensa actividad pastoral centrada en la evangelización y el diálogo con las diferentes culturas del mundo. Sus viajes apostólicos, que lo llevaron a más de 120 países, se convirtieron en una seña de identidad de su papado. Juan Pablo II quería llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del planeta, especialmente a aquellos que sufrían la pobreza, la marginación o la guerra. Sus encíclicas, documentos que tratan temas cruciales de la fe y la moral, tuvieron un gran impacto en la Iglesia y en el mundo. Consciente del poder de la comunicación, Juan Pablo II supo utilizar los medios de comunicación para llegar a un público más amplio. Juan Pablo II rompió con la tradición de un papado confinado al Vaticano. Convirtió los viajes apostólicos en un sello distintivo de su pontificado, convirtiéndose en el papa que más ha viajado en la historia. Visitó más de 120 países, recorriendo todos los continentes. Sus viajes no eran simples visitas protocolares, eran auténticas peregrinaciones de fe, oportunidades para encontrarse con los creyentes, escuchar sus preocupaciones y llevarles un mensaje de esperanza. No importaba la cultura, la raza o la clase social, Juan Pablo II conectaba con la gente de una manera única. El pontificado de Juan Pablo II coincidió con uno de los momentos más importantes del siglo XX, la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Su papel en estos acontecimientos, aunque indirecto, fue fundamental. Desde su elección en 1978, Juan Pablo II se convirtió en un símbolo de esperanza para los pueblos oprimidos por el comunismo en Europa del Este. Sus visitas a Polonia, su país natal, fueron recibidas con fervor religioso y patriótico. Su apoyo al sindicato Solidaridad en Polonia, liderado por Lech Walesa, fue crucial para debilitar los cimientos del régimen comunista. La caída del Muro de Berlín en 1989 y el posterior colapso del bloque soviético fueron recibidos con alegría por Juan Pablo II. Convencido de que la paz es el resultado del diálogo y la comprensión mutua,
Juan Pablo II dedicó grandes esfuerzos a promover la paz mundial y el encuentro entre religiones. Organizó encuentros interreligiosos sin precedentes, como la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís, en 1986, donde líderes de diferentes religiones se unieron para orar por la paz mundial. Estas iniciativas rompieron barreras y abrieron nuevos caminos para el diálogo interreligioso. Juan Pablo II condenó enérgicamente la violencia y el terrorismo, recordando al mundo que la religión nunca puede justificar el odio y la muerte. Su mensaje de paz, basado en el amor al prójimo y el perdón, resonó con fuerza en un mundo marcado por conflictos y tensiones. Su voz profética y su autoridad moral lo convirtieron en un referente indiscutible en la búsqueda de la paz mundial. Fiel a su convicción de que la vida humana es sagrada, desde la concepción hasta la muerte natural, Juan Pablo II se convirtió en un defensor incansable de la vida y la familia. Condenó enérgicamente el aborto y la eutanasia, considerándolos ataques contra la dignidad humana. Promovió la cultura de la vida, llamando a la sociedad a proteger a los más débiles e indefensos. Defendió la familia tradicional, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, como institución fundamental para la sociedad. Promovió la importancia de la educación de los hijos en el seno familiar y la necesidad de políticas que apoyen a las familias. Sus enseñanzas sobre la sexualidad humana, recogidas en la encíclica Humanae Vitae y otros documentos, generaron debate y controversia. El legado intelectual. Encíclicas y enseñanzas. Juan Pablo II dejó un legado intelectual profundo y duradero a través de sus numerosas encíclicas, cartas, libros y discursos. Sus escritos abordan una amplia gama de temas, desde la teología y la filosofía hasta la ética, la política y la cultura. Entre sus encíclicas más importantes se encuentran Redemptor Hominis de 1979, su primera encíclica, en la que presenta su visión del hombre como centro del plan de Dios. Fides et Ratio de 1998, sobre la relación entre la fe y la razón, y Centesimus Annus de 1991, sobre los desafíos del capitalismo y el socialismo después de la caída del comunismo. Sus enseñanzas se caracterizan por su profundidad teológica, su rigor intelectual y su profunda humanidad. Su legado intelectual, al igual que su vida y su pontificado, continúa iluminando el camino hacia un mundo más justo, fraterno y humano. El 13 de mayo de 2005, poco después de la muerte de Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI inició el proceso de beatificación. La decisión reflejaba el profundo impacto de Juan Pablo II en la Iglesia y el mundo. Se reconoció como milagro la curación de Marie Simon Pierre, una religiosa francesa. El 1 de mayo de 2011, el Papa Benedicto XVI proclamó beato a Juan Pablo II. Millones de peregrinos se congregaron en Roma para celebrar su vida y legado. El 27 de abril de 2014, el Papa Francisco canonizó a Juan Pablo II y a Juan XXIII. La plaza de San Pedro se llenó de fieles de todo el mundo. La canonización de Juan Pablo II confirmó lo que millones ya sentían. Su vida, marcada por la fe y el amor a Dios, sigue inspirando a millones a vivir con esperanza. Su mensaje nos recuerda que no hay mayor alegría que arriesgar la vida por el Evangelio. El legado de San Juan Pablo II va más allá de las fronteras de la Iglesia Católica para convertirse en un referente moral e inspirador para millones de personas en todo el mundo. Su mensaje de amor, esperanza y defensa de la dignidad humana ha dejado una huella imborrable en la historia contemporánea. Su incansable labor por la paz, el diálogo interreligioso y la defensa de los derechos humanos lo convirtieron en un líder moral de talla mundial, reconocido incluso por quienes no compartían su fe. Su voz profética se alzó contra la injusticia, la opresión y la cultura de la muerte, recordándonos el valor de cada vida humana. En el ámbito de la Iglesia Católica, Juan Pablo II impulsó una profunda renovación, acercándola al hombre contemporáneo sin renunciar a su identidad y tradición. Sus enseñanzas sobre la familia, la sexualidad y la bioética siguen siendo un referente para la Iglesia en el siglo XXI. Su capacidad para conectar con los jóvenes, su energía inagotable y su carisma personal lo convirtieron en un comunicador excepcional. Juan Pablo II supo utilizar los medios de comunicación para transmitir el mensaje del Evangelio a un público global,
especialmente a las nuevas generaciones. Más allá de sus logros concretos, el mayor legado de San Juan Pablo II es su ejemplo de vida. Un hombre que supo superar la adversidad y luchó por sus convicciones con valentía. Vivió su fe con alegría y entrega hasta el último momento. Su mensaje de esperanza sigue resonando en un mundo marcado por la incertidumbre. Juan Pablo II nos recuerda que el amor, la verdad y la justicia son valores por los que vale la pena luchar. Su legado nos invita a construir un mundo más humano y solidario. Un mundo donde la paz, la justicia y el amor sean los pilares de una nueva civilización.